En este vídeo vamos a trabajar con el Mercedes 190, el cual hace poco el coche cogía temperatura y no tenía forma de enfriarse. Os dejo un vídeo que hice antes de empezar a cambiar el termostato, donde podéis ver en el reloj del coche que pasa aproximadamente 15 minutos, incluso menos, y veis que la temperatura va subiendo y el coche no tiene ninguna forma de bajarse temperatura. Si os fijáis, la temperatura va subiendo, aproximadamente sube a 95 o 100 grados, ya que no he querido subirlo más, no va a ser que rompamos junta culata o cualquier cosa, y de todas formas simplemente era para enseñarlo. De todas formas, esas temperaturas no son normales en el coche. Así que empecé a buscar y lo primero que hice fue buscar en el líquido, a ver si había perdido el líquido refrigerante, el cual estaba a nivel. Miré también la avería de aceite por si estuviera mezclando agua con aceite, tampoco. Así que ya empecé a pensar que podía ser el termostato. ¿Por qué? Porque el tubo que iba del motor alrededor estaba, no tenía presión, muy poca presión. Y la segunda fue que nunca saltaban los electroventiladores. ¿Por qué? Porque el sensor del electroventilador estaba después del termostato y como no llegaba el agua caliente, pues el coche no detectaba que estuviera caliente. Para los que no sepáis cómo funciona un termostato es bastante simple. Simplemente lleva un resorte, que eso es una bola de cera, que mientras que el coche está frío, como el agua está fría, está cerrado el termostato. Una vez que va pillando temperatura, lo que hace es que el termostato abre, dejando pasar el agua del motor hacia alrededor. Este lleva una bola de cera, como ya he dicho, y entonces cuando llega a 82, 87, 90 según el coche, en este caso por ejemplo 87 grados Celsius, cuando llega a 87 grados hace que abra. Esto hace que la cera se expanda y así es como abre. Aquí podéis ver dónde iría el termostato. Esa es la carcasa del termostato, lleva 3 tornillos y una vez quitados los manguitos del agua podemos sacarlo. Este manguito es el que va desde el termostato hasta alrededor, que hemos dicho antes que era el que no tenía presión. Para quitarlo todo simplemente quitamos la abrazadera que va hacia alrededor, el manguito. Tened cuidado porque os saltará el agua. Yo intenté poner algo pero al final acabó el agua en el suelo. Sacáis ese tubo, luego quitáis los 3 tornillos, no hace falta quitar de arriba y podéis sacar la carcasa hacia arriba y nos deja acceso a alrededor. Venga, lo dejo para que lo veáis. Como no siempre hay un tornillo que se cae por medio del motor. Menos mal que compré, no sé si por internet o por ahí, un bastoncillo que lleva la punta de un imán. Y no sabéis la de trabajo que me ha ahorrado. Porque muchas veces cuando se cae un tornillo por dentro, te puedes tirar la vida para poder sacarlo. Y con esto es fácil. Y ya una vez quitada la carcasa, si veis que no sale, podéis dar con un martillo de nylon o de goma, unos golpecillos. Y ya tenéis el termostato fuera. Ya lo podéis ver. Decidí comprar el termostato en la casa, ya que valía más o menos aproximadamente unos 30 y pico euros, y uno de estos de marca blanca o de repuesto me salía por unos 20. Y este venía con el logotipo de Mercedes y todo, digo, bueno, será mejor. Y de todas formas un termostato debería durar un montón de años. Así que directamente fui a la casa y compré el suyo. Este termostato abre a 87 grados. Y aquí os dejo la referencia por si alguien quiere comprarlo o por si necesita referencia para algo. Como veis, el termostato ya viene con su junta nueva. En este caso lleva una junta de goma. Y bueno, colocarlo es igual de sencillo que quitarlo. Simplemente lo ponéis encima, le ponéis su junta, ponéis la carcasa y volvéis a apretar los tubos. Así que os lo dejo a cámara rápida para que lo veáis. Pero bueno, el montaje fueron 5 minutos.
Una vez que hemos apretado todo y que hemos apretado la abrazadera, los tornillos le hemos dado un apriete correcto y tal, recordad que hay que rellenar un poco de agua en el motor, ya que hemos tirado un poco de esta al suelo, bueno, o a la vasija, donde sea. Y luego volver a recordar que una vez que arranque el motor, que ya abra el termostato, pase el agua por todos los circuitos, volver a revisarlo. Y listo, ya quedaría el termostato cambiado. Bueno, aquí os dejo el último vídeo, que si os fijáis en el reloj del coche, el coche lo tengo arrancado aproximadamente unos 30 minutos y él solo va manteniendo su temperatura. Sube a 85, baja, es decir que el termostato abre bien, y luego cuando sube un poco más, los electroventiladores arranca, baja su temperatura y el coche funciona perfectamente. Así que una reparación bastante sencilla que os puede ahorrar un dinerillo. Así que nada, os dejo con el vídeo por si queréis verlo entero y veis cómo el coche va manteniendo su temperatura. Gracias por verlo, espero que ayude a alguien, que es el objetivo de hacer el vídeo, y nos vemos en el siguiente. Gracias por verlo de nuevo. Si queréis suscribiros, si no queréis suscribiros no suscribáis, si os gusta le dais like, si no os gusta lo de siempre. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo.